acetábulo. Que cuando la persona ya es adulta, forma esta estructura llamada cótilo o llamada acetábulo. Si eso no se desarrolla correctamente, el niño hará un problema que se llama displasia de cadera. ¿Ya? Por si acaso, para que sepan por qué se produce la displasia de cadera. Muy bien, dos vistas vamos a estudiar. La vista medial, ¿ya? Y la vista lateral. ¿Cuál es la diferencia entre ambas vistas? Miren, si ustedes ven el acetábulo o el cótilo, están viendo la vista lateral. ¿Ya? Empecemos con la vista medial. El de beige es el ilio, el de rojo el pubis, el de azul el isquio. ¿Ya? Vamos con el ilio. Características principales. La espina ilíaca anteroinferior. Yo voy a ir mencionando, voy a ver qué músculos se están originando, ¿ya? Porque cuando pasemos a músculos solo les voy a señalar el músculo, ya no voy a repetir, porque si no, no acabaríamos nunca, o no avanzaríamos. En la espina ilíaca anteroinferior nace un músculo que se llama recto femoral, ¿ya? Recto femoral. Este músculo forma parte del cuádriceps, ¿ya? En la espina ilíaca anteroinferior. En la espina ilíaca anterosuperior nace dos músculos principales, que es el tensor de la fascia lata y el músculo sartorio, ¿ya? O músculo del sastre. Muy bien, ¿qué más? En la fosa ilíaca interna, que vendría a ser esta, ¿ya? Fosa ilíaca interna. En esta fosa ilíaca interna nace el músculo ilíaco, ¿ya? El músculo ilíaco. Y en esta cresta, que tiene tres labios, un labio interno, una zona intermedia, y si yo le doy vuelta a este hueso, vendría el labio externo. ¿Ya? En esta cresta permite la inserción de los músculos abdominales. ¿Cuáles son los músculos abdominales? El oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. ¿Ya? Ahí se insertan. ¿No? Ustedes palpan su abdomen y ahí está el músculo insertándose en la cresta ilíaca. ¿Ya? Muy bien. Sí. La tuberosidad ilíaca, y también tenemos dos espinas, póstero superior y póstero inferior. Pero acá no hay músculos, acá solo hay ligamentos. ¿Ya? Hay dos escotaduras. La escotadura ciática mayor, por donde sale el nervio ciático, y algunos que tienen un segundo nervio ciático, la estructura ciática menor, en caso exista un nervio ciático accesorio. Entre ellos, la espina ciática o espina isquiática, donde nacen algunos músculos rotadores externos, por ejemplo. Y también acá se insertan ligamentos, como el sacro tuberoso, por ejemplo, ¿no? A este ya es el hueso isquio. El hueso isquio se caracteriza por una tuberosidad que se llama la tuberosidad isquiática. ¿Por qué es importante la tuberosidad isquiática? Porque acá nacen varios músculos. Nace acá el músculo semimembranoso, ¿ya? El semimembranoso. Nace acá el músculo semitendinoso y nace la porción larga del bíceps, ¿ya? La porción larga del bíceps, entre los principales. Luego en el pubis, este hueso ya de color rojo naranja, tenemos nosotros el pecten del pubis o cresta pectinia. ¿Doctor, porción larga del bíceps? Sí, porción larga del bíceps crural. ¿Ya? Bíceps crural. Acuérdense que tenemos bíceps braquial y bíceps crural también. ¿Ya? El pecten del pubis o línea pectinia, su nombre lo dice. ¿Quién nace acá? El músculo pectíneo. ¿Ya? Pectíneo. Y esta zona de acá, que es la cara de la sínfisis, permite la articulación con el otro hueso coxal, porque tenemos dos huesos coxales. Esa articulación es una articulación cartilaginosa de tipo sínfisis. ¿Ya? Articulación cartilaginosa de tipo sínfisis. En el pubis nacen músculos, varios músculos, entre ellos los músculos aductores, ¿ya? Que son el aductor corto, el aductor largo, el aductor mayor.
¿ya? Porque hay tres aductores, corto, largo y mayor. Muy bien, vamos a darle ahora vuelta a este hueso y lo vemos desde la parte lateral. Acá voy a mencionar solo lo que no he mencionado en la otra vista, porque acá también se ven estructuras que ya lo vimos anteriormente, ¿ya? Algo que nos llama la atención en esta vista es esta estructura. ¿Cómo se llama? El acetábulo. El acetábulo, también llamado cótilo. ¿Con quién se articula el acetábulo? Es me agarra. ¿Cómo trae el acetábulo? El otro acetábulo. Es me agarra. Pero tú la tienes acá. Se articula con el fémur. Con el fémur. Con la cabeza del fémur. Con la cabeza del fémur, ¿cierto? Tiene una cabeza, entonces, cuello, esto es el hueso coxal y esto es la cabeza del fémur. Forman esta articulación llamada articulación coxo-femoral. Una articulación sinovial de tipo enartrosis, igual que el hombro. Tiene movimiento de flexión, extensión, abducción y aducción. Y aparte pueden ustedes girar la cadera, circunducción. ¿Ya? Tiene ligamentos. Los principales van a ser los ligamentos isquiofemorales, que van del isquio, pubofemorales, que van del pubis, y los iliofemorales, que van del ilio. ¿Hacia dónde van? Hacia la línea intertrocantérica. ¿Ya? Muy bien. En el fondo de este acetábulo se inserta un ligamento. ¿Qué es el ligamento? Redondo. Si ustedes hacen su práctica y ven el fémur, en la cabeza del fémur, tiene ahí una depresión, que es el agujero para el ligamento redondo, que termina insertándose acá, en el fondo acetabular. Es un ligamento intraarticular, ya se ha preguntado. Son ligamentos o es un ligamento intraarticular de la cadera. Y les ponen como claves iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral y ligamento redondo. La respuesta es ligamento redondo. ¿Ya? Porque está dentro, pues. Por eso se llama intraarticular. Muy bien. Luego tenemos esta vista lateral, o esta fosa. O sea, si hay una fosa ilíaca interna, como esta, también hay una fosa ilíaca externa, que es todo esto. ¿Ya? Lo que deben saber de esta fosa ilíaca son las tres líneas. La línea glútea inferior, la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. En la línea glútea inferior nace el músculo glúteo menor. En la línea glútea anterior nace el músculo glúteo medio. Y en la línea glútea posterior nace el glúteo posterior. Obviamente, cuando ustedes ya revisen la parte muscular, van a ver que tiene varios orígenes. Claro, porque son músculos anchos, ¿ya? Pero uno de sus principales orígenes son estos: glúteo menor, glúteo medio y glúteo posterior. ¿Ya? ¿Cuál es eso? Muy bien, alrededor de este hueso hay varios músculos, ¿no? En la región posterior de la cadera, ¿quién estará? Los glúteos. Ya es el glúteo mayor, ¿no? Ahí le puesto negrito su principal inserción. Ahí tiene más inserciones, perdón, más orígenes. Y su inserción es en el fémur, su principal inserción es en el fémur, a nivel de la tuberosidad glútea. ¿Ya? Pero tiene inserciones, miren, inserción superior, inserción inferior, porque es un músculo que se inserta en varios lugares. Incluso se une al tensor de la fascia lata. Cuando operamos nosotros, ese músculo lo cuidamos para luego reinsertarlo con el tensor de la fascia lata. ¿Ya? Cuando le sacamos el fémur a un tumor, por ejemplo. No, porque al sacarle yo o el fémur en un tumor, ya no voy a tener la tuberosidad glútea, porque me voy a llevar todo el fémur, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago funcional? Insertándolo en el tensor de la fascia lata. ¿Ya? Muy bien, entonces, pero su inserción más potente viene a ser la tuberosidad glútea, que es la que me da la capacidad de extensión de cadera, porque el glúteo mayor me extiende la cadera, ¿no? Cuando ustedes quieren trabajar glúteos en el gimnasio, ¿qué les hacen? Extender, ¿cierto? Porque ahí lo trabajan. Muy bien. Glúteo medio. Miren, el glúteo medio y el glúteo menor tienen algo en particular ambos. ¿Cuál es? Que comparten la inserción. ¿Ya? ¿Cuál es el músculo? Tiene origen e inserción. Origen ya les dije, las líneas glúteas, ¿cierto? La inserción. El glúteo medio y el glúteo menor comparten una misma inserción. ¿Quién es? La cresta ilíaca. No. En el trocánter. La cresta ilíaca era el origen, o las líneas glúteas. El trocánter. El trocánter mayor. Pues acá miren, tengo yo, este vendría a ser el glúteo medio y este de acá el glúteo menor. ¿Ya?
No, al revés. No. El canal es el glúteo mayor. Ajá. Este es el glúteo medio y el que está acá cortado es el Glúteo glúteo menor. menor. ¿Ya? Entonces, estos dos glúteos, el glúteo medio y el glúteo menor, se insertan acá, en el trocánter mayor. Esos dos músculos se les considera los máximos referentes de la palanca abductora de la cadera. Entonces, les viene el examen. La palanca abductora de la cadera está formada por glúteo medio en primer lugar, segundo lugar, glúteo menor. Si a ustedes les cortan estos músculos en una operación mal hecha, no van a poder abducir la cadera. Este es el problema que tienen los que tienen displasia de cadera. Cuando el fémur se luxa, el glúteo medio se vuelve corto, entonces no tiene la potencia de abducción. Por eso que las personas que tienen luxación de cadera hacen esto, ¿no? Van a ver, ya se ve poco, porque actualmente los padres ya son más cuidadosos. Llevan al traumatólogo rápidamente a sus hijos y se diagnostican temprano. Pero antiguamente era muy común ver esta patología. ¿No? Antiguamente ustedes tienen compañeros con displasia de cadera? No. Casi no hay, ¿no? Antes era muy común. Actualmente los vemos, pero ya mayores, 30, 40 años, ¿no? Pero ya chiquitos ya no se ven, los diagnostican temprano. Con los famosos pliegues de los glúteos, ¿no? Les llevan a la consulta porque les han encontrado pliegues asimétricos. Doctor, ¿y la palanca que dijo? La palanca Abductora. abductora de la cadera, ¿quiénes lo formaban? El glúteo medio con el glúteo menor, siendo más importante el glúteo medio. Yo puedo cortar al glúteo menor, pero el glúteo medio no lo puedo cortar. Si lo corto, afecto toda la palanca abductora. ¿Ya? Entonces, el glúteo medio es el músculo más potente de la palanca abductora, seguido por el glúteo menor. El glúteo mayor no participa, es extensor el glúteo mayor, más es extensor. ¿Ya? Puede ser eso. En la región lateral, ¿qué músculos tendré? Si yo me miro acá la cadera, en la parte lateral, al tensor de la fascia lata, me permite parar en un solo pie. ¿No? Cuando yo me paro en un solo pie, me equilibrio, eso lo hace el tensor de la fascia lata. Pero el tensor de la fascia lata es más tendón que músculo. Miren, la parte muscular es pequeña y la parte tendinosa es muy grande. Por eso que también se le llama bandeleta iliotibial o tensor de la fascia lata. ¿Ya? ¿Dónde nace? Espina ilíaca anterior superior, donde termina cóndilo medial de la tibia, cóndilo lateral de la tibia, perdón. Es un tubérculo que se llama tubérculo de Gerdy. Pregunta de examen. ¿Quién termina en el tubérculo de Gerdy? El tensor de la fascia lata. Y tenemos un grupo de músculos que se llama rotadores externos, ¿cierto? Ustedes cuando quieran su cadera hacia afuera, se llama rotación externa, y hacia adentro rotación interna. Cuando ustedes vean una fractura de cadera, ¿no? En personas mayores sobre todo, la persona viene así, ¿no? Con la pierna para allá, en rotación externa, por la acción de estos músculos. Entonces la función yo no les voy a decir. ¿Cuál es su función? Pues rotador externo, por eso se llaman así. Ahora viene la pregunta, ¿cuáles son? Son 6. Tenemos primero al músculo piramidal, también llamado piriforme. Tenemos el músculo gemelo superior. Algunos libros le llaman gémino superior. Tenemos el músculo, si hay un superior, hay uno inferior. Tenemos dos obturadores. El obturador interno y el externo. Y el obturador externo. Y por último tenemos el 5, faltaría uno, que es el cuadrado femoral. Muy bien. Yo les pregunto, función, todos rotadores externos. Origen distinto, cada uno tiene su origen. Si se llama obturadores es porque nacen en la membrana obturatriz. El cuadrado femoral nace, por ejemplo, en la tuberosidad del isquio, ¿no? Y los gemelos, el gemelo superior nace lo que es en la espina asiática. Y el gemelo inferior nace también en la tuberosidad del isquio. ¿Ya? Y el piramidal nace en el sacro, o sea, tienen orígenes distintos. ¿Pero qué comparten estos 5 primeros? Inserción. Ya les dije su origen, ya no los voy a mencionar en las diapositivas, ahí están, pero ya les mencioné. ¿Una inervación será? No. ¿Qué comparten? La inserción. La inserción. La inserción. ¿Dónde se insertan los 5 primeros? En el ilio, no. ¿Dónde se insertan? En el trocánter Mayor. mayor. Todos se insertan en el trocánter mayor, los 5 primeros. ¿Excepto quién? El cuadrado femoral. ¿Dónde se inserta el cuadrado femoral? En la cresta intertrocantérica. Intertrocantérica. En la cresta intertrocantérica. ¿Ya?
¿Qué es la cresta intertrocantérica? Es lo que une el trocánter mayor con el trocánter menor. ¿Ya? La cresta intertrocantérica. Pero no se olviden de eso. Otra cosa que deben tener acá en cuenta es que el trocánter mayor, si ustedes tienen acá la cabeza del fémur, su cuello, su trocánter mayor, su trocánter menor, entre el trocánter mayor y el cuello hay una fosita. Se llama la fosa trocantérica o fosa piriforme. En esa fosa piriforme hay un músculo que se inserta exactamente ahí. Siempre les gusta preguntar eso. ¿Quién es? El obturador externo. El obturador externo es un músculo que se inserta exactamente en la fosita trocantérica. Y los demás lo hacen en la cara interna del trocánter mayor. O sea, al final todos se insertan en el trocánter mayor, ¿cierto? Pero hay uno que se inserta exactamente en esa fosa. Cuando ustedes estudian hueso del fémur les van a enseñar, miren, esta es la fosa piriforme. Ahí está el obturador externo. Muy bien, entonces ahí están los nombres. Miren, este es el músculo piramidal, ya, este es el fémino superior, este es el obturador interno, el fémino inferior y el cuadrado femoral. Si yo lo miro a la persona desde atrás, voy a ver 5 músculos. ¿A quién no lo veo? Al obturador externo. Para yo verlo tengo que girar a la persona hacia allá. ¿Ya? Entre el piramidal y el gemelo superior se encuentra el nervio. Es el nervio ciático. Por eso que hay personas que ustedes van a notar un dolor en el glúteo. Cuando ese músculo piramidal se contractura o se desgarra por algún movimiento brusco, puede inflamar al nervio ciático y genera un dolor en el centro del glúteo. Se llama síndrome piramidal justamente por eso. O síndrome del glúteo profundo. Y les da como ciática, ¿no? Empieza acá y se va toda la pierna, se adormece. ¿Ya? Es bastante común. Muy bien. Entonces el músculo piriforme. Ya tenemos al gemelo superior, ya les dije, se origina, ¿no? Al gemelo inferior. ¿Ya? ¿Quién inerva todos estos músculos? Si nosotros teníamos el plexo braquial, acá ¿qué tenemos? Plexo lumbosacro. Plexo lumbosacro, ¿ya? De sus diapositivas al final, el plexo lumbosacro, ahí lo pueden revisar, sus ramas principales. Del plexo lumbar, por ejemplo, el nervio femoral, el nervio femorocutáneo, el nervio obturador hacia atrás. Del plexo sacro, el nervio ciático es el principal, ¿no? Que tiene ramas también de la parte lumbar, por eso a veces le llaman plexo lumbosacro. Se conectan ambos. ¿Ya? El obturador externo, ¿dónde nace? En la membrana obturatriz, en la parte externa. Miren, para ver el obturador externo ya estoy mirando desde adelante, ¿no? Es la única forma de verlo. Y este es el que se inserta en la fosa trocantérica, no se olviden. ¿Ya? Ahora, en la región medial del muslo, el nervio que predomina es el obturador. Por eso que este nervio le inerva el obturador. En este caso. ¿Ya? Muy bien, el cuadrado femoral, les dije que era el único que no se insertaba en el trocánter. ¿Dónde se inserta? En la cresta. En la cresta. ¿No? Muy bien, y en la región medial, ¿qué músculos tendré? El famoso músculo psoas ilíaco. ¿Por qué se llama psoas ilíaco? Porque tiene dos porciones. Una porción del psoas, que nace en la columna vertebral. Una vértebra tiene partes, ¿cierto? Tiene un cuerpo, tiene lo que es una apófisis transversas, tiene apófisis spinosa, tiene pedículo, tiene láminas, etc. Como ustedes también llevamos sistema nervioso, ¿no? Ahí lo vamos a ver, en columna vertebral. ¿Ya? Entonces, el músculo psoas va a nacer de T12 a L4 de los cuerpos vertebrales y desde L1 a L5 también en las apófisis transversas. ¿Ya? En otras palabras, el músculo psoas nace en la columna toracolumbar, ¿no? Toracolumbar, la última torácica y las 5 lumbares, ahí nace la porción del psoas. Y la porción ilíaca, ¿dónde nace? En la fosa ilíaca interna, acá ven. ¿Ya? Ambas se unen y forman el tendón del músculo psoas ilíaco. ¿Y dónde termina el músculo psoas ilíaco? En el trocánter menor. ¿Qué es el trocánter menor? Ya no se olviden de eso. En el muslo tengo yo al fémur, ¿cierto? Tengo al fémur. Al igual que en el húmero, vamos a estudiar su epífisis superior, su diáfisis y su epífisis inferior. Vamos a ver, ¿qué quiero que sepa? Primero, él tiene una cabeza que es 2/3 de una esfera. El húmero era 1/3. Esto es 2/3. Y miren ahí el fémur en su cabeza, tiene esta fosita, ¿no? ¿Para quién es? Para el Les dije hace rato. para el obturador externo. No, la fosa del tórax externo es acá.
Es la unión entre el cuello y el trocánter mayor. Esa es la fosa trocantérica. Pero esta fosa de la cabeza, les dije, el único ligamento intraarticular, ¿cómo se llama? Redondo. Redondo, men. Esta es la fosita para el ligamento redondo, porque acá ya estaría el acetábulo, ¿no? Y ahí va el ligamento redondo, el fondo acetabular. Único ligamento intraarticular que tiene la cadera. ¿Ya? Muy bien. Luego tiene un cuello, miren. El cuello es más largo que el del húmero. Cuello. Y tiene tres porciones. Una porción subcapital, una porción transcervical y una porción base cervical. Acá se dan las fracturas de cuello femoral, una de las fracturas más comunes en los ancianos sobre todo, cuyo tratamiento suelen ser las prótesis de cadera, ¿ya? Y tiene dos prominencias óseas o procesos, uno que se llama trocánter mayor, ya vimos viendo quiénes insertan ahí, vamos a decirlo otra vez. Se inserta el glúteo medio, el glúteo menor y los rotadores externos. 5 rotadores externos. ¿Ya? Muy bien. Y en el trocánter menor, que es el otro proceso, ¿quién se inserta acá? Yo lo dije hace ratito, el músculo psoas iliaco. ¿Ya? Si ustedes lo miran desde adelante, la unión que existe entre el trocánter mayor y el trocánter menor se llama línea trocantérica. ¿Para qué sirve? Para la inserción ligamentaria. Les dije inicialmente los ligamentos de la cadera: pubofemoral, isquiofemoral, iliofemoral. Son ligamentos extraarticulares. Y el único ligamento interarticular, el redondo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si lo miro desde atrás, ya no se llama línea, porque acá está el trocánter mayor y acá está el trocánter menor. Esta unión ya no se llama línea. ¿Cómo se llama? Cresta. Entonces depende cómo ustedes miren su hueso. Si ustedes lo miran de delante será la línea, y si lo miran de atrás será la cresta. ¿Y quién se insertaba en la cresta? El único músculo, el rotador que no se inserta en el trocánter. ¿Quién es? El cuadrado femoral. ¿Ya? Entonces en la cresta intertrocantérica se inserta el cuadrado femoral, porque los demás se insertaban en el trocánter mayor, como les dije. Muy bien. En la diáfisis quiero que se acuerden de una cosa, que es la línea áspera. La línea áspera es la estructura que más función tiene en este hueso, en la parte diaficiaria. Acá se originan y se insertan músculos. Muy bien, línea áspera. ¿Quiénes se originan acá? Origen. Vamos a mencionar algunos músculos que se originan. Por ejemplo, el vasto lateral. ¿Y más? El vasto medial. Cuando yo digo vastos, ¿a qué músculo me refiero? Al cuádriceps. Cuádriceps viene de 4, ¿cierto? Vasto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio y el recto femoral. ¿Ya? Entonces, el vasto lateral y vasto medial se originan acá. ¿Quién más se origina acá? La porción corta del bíceps crural. El bíceps crural tenía dos porciones, larga y corta. La larga en la tuberosidad del isquio, la corta en la línea áspera. ¿Ya? Muy bien. ¿Y quiénes se insertan? Así como se originan acá, también se insertan músculos. ¿Quiénes se insertan acá? Los famosos aductores. ¿Ya? Acá se insertan los aductores. El aductor corto, el aductor largo y el aductor mayor. Miren cuántos músculos llegan ahí. O sea, aparte de que se originan, se insertan, ¿no? Yo tengo 6 que van a la línea áspera. Entonces la línea áspera es una estructura muy importante en el fémur. ¿Ya? Que tiene dos labios. Un labio interno, un labio externo. Entre ellos se forma esta fosa, que se llama la fosa poplitea. ¿No es cara poplitea? Lo mismo. Cara poplitea o fosa poplitea. ¿Quién encuentro ahí? El músculo popliteo. A los músculos, bueno, al músculo popliteo, está bien. Pero ¿a qué estructuras importantes se encuentra ahí? ¿Ustedes se han palpado alguna vez detrás de la rodilla? Sienten un latido, ¿cierto? ¿Quién está ahí? La arteria poplitea. Y la vena poplitea. Y también el nervio ciático que se está dividiendo. ¿Ya? Muy bien. El nervio ciático, por si acaso, se divide acá en la cara poplitea, más no la arteria poplitea. ¿La arteria poplitea dónde se divide? Cuando pasa el anillo del sóleo, en la pierna ya.
Por eso que el anillo del solio, yo le preguntaba una vez en los exámenes, ¿quién forma el anillo del solio? ¿Qué estructuras pasan por el anillo del solio? Y la respuesta era vena poplitea, arteria poplitea y el nervio tibial posterior, porque ya se dividió el ciático, no es el ciático se divide antes. ¿Ya? Cuando pasa por el anillo del solio, ya no pasa como nervio ciático, sino pasa como nervio tibial posterior. Muy bien. ¿Qué más? Luego tiene estas dos prominencias que se llaman cóndilos. Lateral y medial. Cóndilo medial, ¿quién nace principalmente ahí? El gemelo medial, acuérdese. Cóndilo lateral, gemelo lateral. Si lo miro desde atrás, este espacio se llama fosa intercondilia. Y si lo miro de adelante, se llamará tróclea. ¿Para quién? Para la rótula. Ahí se articula la rótula con el fémur, formando la articulación fémoro-patelar. Una causa muy frecuente de dolor anterior de rodilla, sobre todo en mujeres que hacen gimnasio. ¿Ya? Les doy acá. No pueden subir escaleras ni arrodillarse ni sentarse en el baño. Se llama síndrome fémoro-patelar y su desgaste se llama condromalacia. ¿Ya? También dan hombres, pero más común en mujeres, entre los 20 y 40 años. Muy bien. En el cóndilo medial hay un tubérculo que se llama el tubérculo del aductor. ¿Por qué se llama así? Porque ahí se inserta el aductor largo. Les decía que el aductor, que la línea áspera se articulaban los aductores, ¿cierto? Aductor corto, largo y mayor. Pero el mayor también tiene una inserción en este tubérculo, que es el tubérculo del aductor, que es su inserción superficial, porque el aductor tiene dos inserciones, profunda y superficial. A ver, los músculos rápidamente, ya lo he mencionado los músculos, pero vamos a verlo rápidamente. En la región posterior, los famosos isquiotibiales. ¿Ya? Semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral, origen isquio. ¿Ya? Los tres nacen en el isquio. Están mal llamados isquiotibiales porque los tres no se insertan en la tibia. Los dos primeros sí. ¿Dónde se insertan? En el cóndilo medial de la tibia. Incluso el semitendinoso, cuando se une al sartorio y al grácil, le llaman pata de ganso, ¿cierto? Pero el músculo bíceps femoral, el origen en el isquio sí. ¿Quién? La cabeza larga. Y la cabeza corta, ¿dónde era? En la línea áspera. La cabeza corta, en la línea áspera. Entonces, en el isquio es la cabeza larga, por si acaso. ¿Y dónde se inserta el músculo bíceps? En la cabeza del peroné. Entonces están mal llamados isquiotibiales. Porque dos nomás son isquiotibiales: el semitendinoso y el semimembranoso. Más no el bíceps va al peroné. Pero siguen diciendo eso, ¿no? Cuando el jugador se coge acá atrás y dice, ya te desgarró el isquiotibial, ¿no? Es típico en la televisión, sobre todo. Es bien. ¿Ya? Es bien. Muy bien. Y la característica es que los músculos de la región posterior, ¿quién los inerva? ¿Quién está ahí? El nervio ciático. El nervio ciático. ¿No? Por eso que ustedes en algunos libros le dicen nervio ciático. Pero el nervio ciático tiene dos porciones. ¿Cuáles son? El nervio tibial posterior y el ciático popliteo externo. ¿Ya? No es tibial anterior y tibial posterior, por si acaso, ¿no? Porque el nervio se divide al final en tres. Vamos. Necesito, ya tenemos un día largo con anatomía. Hoy día solo voy a estudiar anatomía. Nada, solo. Nada, tengo libre toda la tarde. Aquí andar haciendo. Nada. Voy a estudiar solo anatomía. Ahorita termino bien mi inferior y repaso de nuevo todo. Y eso viene. ¿Qué tiempo? ¿Ah? No, pregunto de qué. No, dijo. Te digo, pero no vino, pues no me está nada. Muy bien. Entonces, el nervio que se encarga de esto es el nervio ciático. Miren, para que tengan una idea de cómo funciona esto. El nervio ciático nace del plexo lumbosacro, principalmente el plexo sacro. ¿Ya? ¿Por dónde sale? Por la escotadura ciática mayor. Cuando el nervio ciático desciende, si ustedes lo miran en un cadáver, lo miran cuando amputan una pierna, van a ver que el nervio ciático es uno solo. Pero eso tiene dos porciones, dos mitades, en realidad. Una mitad
que es la parte tibial posterior, o también llamado nervio tibial, como dice su éter, y la otra parte es el ciático popliteo externo. Pero ustedes de la fosa poplitea para arriba van a ver un solo nervio, que le llamamos ciático en general. Por eso que ustedes ven acá que dice inervación del nervio tibial. Claro, porque es la rama tibial predominante. ¿Ya? Pero en algunos libros les van a decir ciático de frente. Porque en realidad de la fosa poplitea para arriba es un solo nervio, se ve uno solo. Pero en la fosa poplitea ya se divide. ¿Cierto? Se divide. Acá se divide. Un nervio que sigue su recorrido en la parte posterior, ¿quién será? El nervio tibial. ¿O también llamado tibial anterior? Perdón, tibial posterior. Y el otro que va a rodear el peroneo, el cuello del peroneo, se llama ciático popliteo externo, también llamado peroneo común. Y este ciático popliteo externo es el que recién se divide en dos nervios. ¿Cuáles son? El nervio tibial anterior y el nervio peroneo. Al nervio tibial anterior también ustedes van a encontrar como nervio peroneo profundo y al peroneo simplemente como peroneo superficial. Así lo van a encontrar. Creo que el néter lo dice así ya: peroneo profundo, peroneo superficial y tibial. ¿Ya? Mucho confunden, o sea, mucho lo cambian, ¿no? En sus libros antiguos decía tibial posterior, tibial anterior y peroneo, más fácil. Porque si estabas tibial posterior, sabes que estás atrás. Tibial anterior, adelante. Ahora el néter lo dice nervio tibial a secas, le dice nervio peroneo profundo y nervio peroneo superficial, que es lo mismo, ¿ya? Muy bien. Entonces, a la pierna, ¿cuántos nervios llegan? 3. El tibial posterior, que es el que sigue su recorrido, el tibial anterior, que se dirige hacia adelante, y el peroneo, que se dirige a los músculos peroneos. Peroneo corto, peroneo largo. ¿Ya? Así es como se divide el nervio ciático en la zona poplitea. Por eso que yo les decía que el nervio tibial posterior sigue su recorrido y cuando pase el anillo del solio, pasa el nervio tibial posterior, no el ciático, porque el ciático ya se dividió. ¿Ya? Y eso va acompañado de la arteria poplitea y vena poplitea. Porque la arteria poplitea todavía se divide cuando pase el anillo del solio, antes no. Muy bien. Yo los mareé. El músculo semifrenoso, ya les dije, todos nacen en el isquio. La inervación es el nervio ciático, sobre todo la rama tibial, el bíceps femoral igual. ¿Ya? Los bastos, ¿ya? Los 4 bastos, o los 4 que forman el cuádriceps, basto medial, basto lateral, donde decía que nacía en la iliáspera, basto intermedio entre ambos y el recto femoral en la espina ilíaca antero inferior. En la parte anterior del muslo, el nervio que predomina es el nervio femoral, ¿ya? Un nervio terminal del plexo lumbar. Muy bien. Y el sartorio, que es el músculo del sastre, que tiene esta forma, ¿no? Nace en la espina ilíaca antero superior y termina en el cóndilo medial de la tibia junto al grácil y junto al semitendinoso para formar la pata de Max. Los aductores, ya les mencionaba. Los aductores, ¿dónde nacen? Incluido el grácil. Su origen es en el pubis, perdón. Es en el pubis, en el hueso pubis, los 4. Y los aductores, los 3 estos, ¿dónde se insertaban? También les dije hace rato. ¿En la línea? Áspera. ¿Cuál es la diferencia nada más? El orden. Si es corto, tercio superior. Si es largo, 2 tercios inferiores. Y si es mayor, en toda la línea áspera. ¿Ya? Pero les decía que el aductor mayor tiene 2 inserciones. Una inserción profunda, que es en toda la línea áspera, y una inserción superficial, que es en el tubérculo del aductor. Y ahí se forma un anillo, miren. ¿Cómo se llama ese anillo? Anillo aductor. Anillo del aductor. Anillo del aductor. O de Hunter. ¿Ya? De Hunter. ¿Y para qué sirve el anillo de Hunter? Bueno, sirve solo para cambiar de nombre en realidad. Por encima del anillo de Hunter se llaman vena y arteria femoral. Y por detrás del anillo de Hunter se llaman vena y arteria poplitea. ¿Ya? Entonces el anillo de Hunter marca el fin de los vasos femorales y el inicio de los vasos popliteos. Ahí la arteria se hace posterior, porque la arteria primero es anterior, medial y luego se vuelve posterior, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos al aductor corto,
y esto nace en el pubis, línea áspera, inserta. Igual el aductor largo también nace en el pubis, ¿ya? El aductor mayor nace en el pubis, pero ya les dije que tenía dos inserciones, línea áspera y tubérculo aductor, entre ellos el anillo de Hancock. Hay algo que los aductores tienen en común, es que están inervados por el nervio Aductor. obturador. No, obturador. ¿Ya? Aductor. El músculo grácil, De la parte de ganso. ya, el músculo grácil que también nace en el pubis, pero este sí no termina en la línea áspera, sino se dirige hasta dónde? Hasta el cóndilo medial de la tibia para formar la pata de Ganso. Con el cuneiforme. ¿Ya? Inervación en la misma. el Obturador. nervio obturador. Muy bien, la rótula es un hueso sesamoideo que tiene dos carrillas, una carrilla medial y una carrilla lateral para articularse con quién? Con el fémur, con la tróclea del fémur, ¿no? Les decía la articulación patelo-femoral. Tiene un vértice superior. ¿Quién se articula acá? ¿O quién llega acá? ¿Quién se inserta? El tendón del cuádriceps. Gracias a eso yo levanto mi pierna. Y en el vértice inferior, ¿quién nace acá? El ligamento rotuliano. ¿Ya? Si ustedes revisan su néter, dice ligamento rotuliano a partir de la quinta edición. De la quinta edición para atrás, ¿qué decía? Tendón rotuliano. Y algunos colegas siguen diciendo, ¿no? Vamos a hacer el reflejo del tendón rotuliano. Pero está mal llamado tendón, porque tendón es una estructura anatómica que une músculo con hueso. Y ligamento une hueso con hueso. En este caso, el ligamento rotuliano está uniendo a la rótula y abajo a la tibia, al tubérculo anterior de la tibia, al TAT. ¿Ustedes se han palpado acá alguna vez? Hay una bolita ahí, ¿no? Ese viene a ser el tubérculo anterior de la tibia. Entonces el ligamento rotuliano va de la rótula al tubérculo anterior de la tibia. Muy bien, y ahí les hacen un reflejo, ¿no? El reflejo rotuliano. Les golpean y la pierna se... ¿Viste el chavo, no? Sí. Se levanta la mano. Una hiperreflexia. Ya, ese viene a ser el ligamento rotuliano, no se llama tendón. Si su docente le dice tendón, corríjanlo, ¿ya? Se llama ligamento. Y su néter lo dice, lo ha cambiado ya, le ha puesto ligamento. Corrijan a Guzmán. Que tienen la edición antigua, si tienen la edición moderna, no está correcto. Muy bien, tibia. Mira, rápidamente tibia. La tibia tiene un cóndilo lateral, un cóndilo medial, su meseta tibial lateral y su meseta tibial medial. Entre ellas, las crestas tibiales. En las crestas tibiales nacen o se originan los ligamentos cruzados, anterior y posterior. En el cóndilo lateral de la tibia, ¿quién se inserta? El tensor de la fascia lata en el tubérculo de Gerdy. Y en el cóndilo medial de la tibia, la famosa pata de ganso. En la tuberosidad de la tibia les acabo de decir el ligamento rotuliano. ¿Ya? Y en la parte posterior presenta esta línea que se llama la línea del sóleo. Se llama así porque acá nace el músculo sóleo. Y acá está el anillo del sóleo, ¿no? Justamente ahí cuando nace forma un anillo. Y acá es donde la arteria poplitea pasa el anillo del sóleo y se divide recién. En una arteria tibial posterior y un tronco tibio-peroneo. El tronco tibio-peroneo se divide en tibial anterior y rama interósea. Por eso que en la pierna hay tres arterias. La arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior y la arteria interósea. ¿Ya? Si ustedes lo leen por ahí en su libro, porque ya no va a alcanzar el tiempo de hacerlos eso. Pero sus diapositivas están. ¿Ya? Y según es su nombre, ya saben dónde irriga, pues. Si se llama tibial posterior, ¿dónde va a irrigar? La parte posterior, pues, ¿no? Tibial anterior, la parte anterior interósea, pues la membrana interósea. Entonces, la parte de nervios y la parte de vasos es fácil deducirlo. Lo que es difícil aprenderse acá son los orígenes e inserciones, ¿no? Muy bien, el peroné es un hueso largo que presenta una cabeza. Les mencionaba quién se inserta en la cabeza, el bíceps dural. Pero también ahí también se inserta lo que es el ligamento colateral de la rodilla, ¿no? La rodilla les decía que era una articulación de tipo condilia, ¿ya? Que tiene ligamentos cruzados, tiene ligamentos intermeniscales, tiene ligamento popliteo y tiene los ligamentos colaterales. Alguna vez ustedes han hecho deporte, se han lesionado y luego les duele la parte interna o externa, son los esguinces. Cuando un ligamento se lesiona, ¿qué se llama? Esguince. ¿Ya? Y cuando un tendón se desgarra, se llama desgarro tendinoso.
Y cuando se desgarra el músculo, desgarro muscular. Y cuando se inflama un tendón, tendinitis. ¿Ya? Muy bien. El peroné tiene un cuello. Acá en este cuello, miren que es donde ustedes van a encontrar al ciático popliteo externo. Cuando pasa el cuello se divide hacia adelante el nervio tibial anterior, o también llamado peroneo profundo, y hacia atrás el nervio peroneo, o también llamado peroneo superficial. ¿Y por qué se llama el nervio tibial anterior? Porque va toda la parte anterior de la pierna, ¿no? Muy bien. Acuérdense que en el antebrazo nosotros decíamos que los músculos de la región anterior, ¿qué son? Flexores. Los de atrás, extensores. En las piernas al revés. Los músculos de la región anterior son extensores. Y los de la parte posterior, flexores. ¿Ya? Así tengo al tibial anterior, ¿ya? Músculo flexor, al común de los dedos. Acuérdense que acá ya no hay superficial ni profundo, es uno solo. Es el extensor largo de los dedos y el flexor largo de los dedos. ¿Y quién creen que tiene su propio tendón? El dedo gordo, como siempre, ¿no? Pero acá el dedo gordo, ¿cómo le llaman? Si en la mano se llama pulgar, en el pie se llama, ¿cómo se llama? Hallux. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos al extensor largo de los dedos. Tenemos al extensor largo del hallux. Miren, ahí están los nervios. Ese es el nervio ciático popliteo externo. Esta vendría a ser su rama tibial anterior, también llamada peronea profunda, y esta vendría a ser la rama peronea, o también llamada peronea superficial. A estos músculos que estoy mencionando, al tibial anterior, al extensor común de los dedos, al extensor largo del hallux, ¿quién los inerva? El tibial anterior, porque todos estos músculos están en la región anterior. ¿Y el nervio peroneo a quién inervará? Pues su nombre lo dice, ¿no? A los peroneos. ¿Cuántos peroneos hay? Dos constantes, corto y largo. Y algunas personas tienen un tercer peroneo. Pero acuérdense, el tercer peroneo no le inerva el nervio peroneo, le inerva el tibial anterior. Pregunta de examen. El tercer peroneo es inervado por, como algunos dicen peroneo, va a ser por nervio peroneo, pero no, lo hace el tibial anterior. A los peroneos sí, al corto y al largo sí le inerva el nervio peroneo. ¿Ya? Y en la parte posterior de la pierna, si hay un tibial anterior, ¿qué hay? Un tibial posterior. Si hay un extensor de los dedos, hay un flexor de los dedos. Si hay un extensor del hallux, también hay un extensor del hallux. Ven acá, ven el anillo del sóleo. ¿Ya? Ahí está. Pero aparte de ello, hay dos músculos o tres músculos que me forman la famoso tendón de Aquiles. ¿Quiénes son? Primero, el más profundo, el famoso sóleo. ¿Que nace dónde? En la línea del sóleo. Ahí está, en la tibia. Y los otros son los gemelos lateral y el gemelo medial. ¿Dónde nacen? En el cóndilo lateral y cóndilo medial respectivamente. O sea, en el fémur. Los gemelos nacen en el fémur y el sóleo nace en la tibia. Esos tres músculos se les llama el famoso tríceps sural. ¿Ya? Los famosos tríceps sural. Que cuando ya forman su tendón, se le conoce como el tendón de Aquiles. ¿Ustedes saben por qué se llama tendón de Aquiles? ¿Viste la película Troya? Sí. Lo marcan en el Aquiles. Y ahí viene el tendón de Aquiles. ¿Ya? Es un personaje griego. Sí. Muy bien, el tendón de Aquiles. ¿Ya? Entonces, ¿quién forma el tendón de Aquiles? El tríceps sural. ¿Y quién es el tríceps sural? El sóleo más los dos gemelos. Pregunta, ¿qué nervio gobierna todos los músculos de la región posterior? Pues el tibial posterior. En su néter simplemente dice nervio tibial. ¿Ya? ¿Y qué arteria lo domina acá? Pues la arteria tibial posterior. Es fácil de aprenderse eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos al sóleo, ¿no? Bueno, músculo popliteo, al extensor del hallux, al extensor largo de los dedos, al músculo tibial posterior. Miren, el músculo tibial posterior es un músculo muy importante. ¿Ustedes han escuchado el pie plano? Sí. Ya. El pie plano se produce cuando no es teratogénico, es decir, cuando es adquirido, porque hay dos tipos de pie plano, congénito y adquirido. Congénito significa que tú naces con eso. Eso es difícil de corregir, hay que operar. Pero el adquirido se produce por debilidad de ¿qué músculo?
tibial posterior. ¿Ya? El tibial posterior tiene una inserción amplia en el pie. Lo hace en el hueso escafoides, en las 3 uñas, en el hueso cuboides, en el segundo, tercer y cuarto metatarsiano. O sea, se inserta en el antepié y el retropié. ¿Ya? Es muy potente. Forma el arco plantar. Su fuerza lo forma el arco plantar. Si está débil, la persona tendrá al pie plano. Entonces, acuérdense este músculo. ¿Ya? El tibial posterior. Bueno, los huesos del pie saben que se dividen en huesos del tarso, huesos del metatarso y las falanges. ¿Quiénes son los huesos del tarso? Astrágalo, calcáneo, cuboides y las 3 uñas. Bueno, y faltaba el navicular o escafoide, ¿no? En total, 7. ¿Ya? 7 huesos. La articulación que se produce entre el tarso y el metatarso se llama articulación de Chopin. ¿Ya? Y la articulación que sucede entre los metatarsos y las falanges se llama articulación de... La articulación que sucede entre el tarso y el metatarso se llama la articulación de Lisfranc. ¿Ya? De Lisfranc. Y la articulación que sucede a través del medio pie, es decir, entre el astrágalo, calcáneo y los huesos de delante, se llama articulación de Chopin. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es eso? La articulación entre los huesos del tarso, Chopin, y la articulación entre el tarso y el metatarso, Lisfranc. ¿Ya? Articulación de Lisfranc. Muy bien. Y los metatarsos igual, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano, igual que la mano. Y las falanges es lo mismo. Los 4 últimos dedos, falange proximal, media y distal, y el dedo gordo o hallux, que acá se llama, solo 2 falanges, proximal y distal. Bueno, la parte muscular traten ustedes ya de revisarlo, ahí está. Varios. Así como hay un extensor largo del hallux que habrá acá. Un extensor corto del hallux. Así como en la mano, que eran músculos para el meñique, para el dedo gordo, acá es casi igual. Para el dedo gordo y para el dedo meñique. Doctor, una consulta. Y con